Permitir grabar, ok, ahí sí. Ahora estoy grabando, profe. Ahí está bien. Ya. Sí, ahora sí. Qué bueno. Bien, vamos a compartir pantalla. Estábamos viendo el tema excedente del consumidor en la clase pasada. Vamos a... Me parece que ustedes anotaron una definición en su cuaderno que se refiere al concepto de utilidad marginal. Es la utilidad que provee cada unidad consecutiva de un mismo bien y es decreciente a medida que se consumen más unidades de él. A ver, verifiquen si tienen anotada esa definición. Creo que sí, ¿eh? Sí, profe. Sí, ya. Lo que quiero es ilustrar con un ejemplo esta ley de la utilidad marginal decreciente de los bienes. Eh, Vamos a poner un ejemplo con unidades de alimento. Es el consumidor tiene que satisfacer la necesidad de alimentarse y para eso el alimento va a ser una unidad de pan, ¿ya? Entonces va a consumir la primera unidad, la segunda unidad, la tercera unidad, la cuarta unidad de pan. Entonces vamos a suponer que podemos medir la utilidad o satisfacción que provee cada unidad de alimento. Y esa medida va a ser el número de útiles. ¿Ya? Número de útiles. De satisfacción que provee una unidad de alimento, una unidad de pan. Entonces, por ejemplo, voy a decir, la primera unidad de pan le provee 27 útiles de satisfacción. Ya cuando va a satisfacer la necesidad de alimentarse, o sea, tiene apetito ya o está en cero, entonces va a consumir la primera unidad de pan y la primera unidad de pan le provee 27 útiles de satisfacción. Ahora, la segunda unidad que va a consumir ya en el momento, la segunda unidad ya no le va a proveer 27 o más útiles, sino que le va a proveer 21 útiles de satisfacción, porque la intensidad de apetito que tiene ha bajado a causa de que ya consumió la primera unidad. Entonces la intensidad de apetito baja. Por lo tanto, la segunda unidad a él le provee unos 21 útiles de satisfacción. De la misma manera, la tercera unidad que va a consumir, como ya está satisfaciendo la necesidad de alimentarse, le va a proveer 16 útiles de satisfacción. La cuarta unidad, 11 útiles. La quinta unidad, 6 útiles de satisfacción. La, la otra unidad, 2 útiles de satisfacción. Entonces ya estamos llegando a un punto de saturación de la necesidad. ¿Ya? Ese punto de saturación es cuando ya satisface la necesidad de alimentarse del momento o de la oportunidad. Entonces, este ejemplo ilustra la ley de la utilidad marginal decreciente de los bienes, que dice que la utilidad marginal es decreciente
es la utilidad marginal, es la utilidad que proporciona cada unidad consecutiva de un mismo bien y es decreciente a medida que se consumen más unidades de él. ¿Ya? Eso está ilustrado en el ejemplo que acabo de indicar. ¿Ya? Bien, entonces lo que queremos decir es que las primeras unidades le da alto valor el consumidor. ¿Ya? Está dispuesto a pagar un precio alto. ¿Ya? Pues le provee bastante útiles de satisfacción. Entonces está dispuesto a pagar un precio alto. Precisamente la lámina que tenemos ahora ahí, eh, para todas esas unidades infinitamente pequeñas, está dispuesto a pagar todos estos precios que están aquí. eh, ya aparece todo ennegrecido, enverdecido, porque suponemos que las variables son continuas. Las variables toman todos los valores de intervalo. Los precios, por ejemplo, son infinitamente pequeños y las unidades aquí son infinitamente pequeñas, de la manera que por eso se produce toda un área continua, achurada, ya ennegrecida. Pero aquí todas estas décimas unidades pequeñísimas está dispuesto a pagar este precio de arriba. ¿Ya? Entonces por eso lo vemos como ennegrecido. Pero en realidad si miramos a grosa vista, por toda esta unidad está dispuesto a pagar todos estos precios que están acá. Por todas estas décimas unidades. La primera unidad de pan, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, las décimas unidades, cada unidad consecutiva. Entonces, el razonamiento, sigamos con el mismo razonamiento. Entonces, a medida que va consumiendo más unidades, fíjense cómo va apareciendo ahí. Está dispuesto a pagar esos precios por esas décimas unidades incrementales, incrementa el consumo y por esas unidades incrementales está dispuesto a pagar esos precios, por estas otras unidades, estas décimas unidades está dispuesto a pagar esos precios y así sucesivamente. Entonces, todo el área que está ahí es todo lo que está dispuesto a pagar por todos esos bienes, ¿ya? Por todos esos valores, todos esos precios que están ahí, por todas esas unidades. Bien, esa es su disposición. Entonces lo que hacemos ahora, bien, decimos, en un momento dado, este bien tiene un precio en el mercado. Vamos a suponer que el precio es 2, que el precio es 2, ¿ya? Aquí apareció vamos a leer de todas maneras, ya que apareció la definición aquí, es la diferencia entre el valor que el consumidor asigna a cada unidad. Ahí están todo el valor que le asigna a todas las unidades, toda el área completa del bien, y el precio que efectivamente paga. Entonces dice también la utilidad de cada unidad consecutiva de un bien es decreciente, que ya está dicho eso. Entonces veamos ahora cuál es el precio. Vamos a suponer que el precio es 2, el precio del mercado es 2. Entonces, por cada una de estas 4 unidades va a pagar 2 pesos. ¿Ya? O sea, al mercado le va a pagar toda esta área verde que está acá debajo de la línea del precio. ¿Ya? Por estas 4 unidades él va a pagar esta. Entonces, ¿cuánto va a pagar aquí? 4 por 2, 8. Va a pagar 8 pesos. Y si sumamos toda esta área de acá, toda la área completa, me va a dar más de 8 pesos. Habría que contabilizar cuánto vale esta área aquí. Y es muy fácil. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería de 2 a 10, ¿cuánto van? 8. 8 por 4, 32. Como no es un cuadrado, la mitad de 32 son 16. O sea, el excedente sería 16 ahí. Más este área de acá, que sería esto lo que paga. 4 por 2, 8. 16 son 24. Toda esta área vale 24. Está dispuesto a pagar 24 pesos. Y de esos 24 paga 8. Por lo tanto, toda esta área triangular, ahí el triángulo que hay ahí, es excedente del consumidor. A eso se llama excedente. Pero esto dice arriba, es la diferencia entre el valor que el consumidor le asigna a cada unidad del bien y el precio que efectivamente paga. Por ejemplo, veamos aquí, la unidad 1, por la unidad 1 está dispuesto a pagar, avancemos hacia arriba, está dispuesto a pagar
ese precio que está ahí, ¿ya? No está indicado ahí, por la unidad uno. Está dispuesto a pagar ese precio. ¿Y cuánto le paga al mercado? Le paga a este precio que está aquí, esta altura, esa altura, ahí. Eso es, eso es. Por la segunda unidad, por ejemplo, que está ahí, al mercado le paga eso y él está dispuesto a pagar este precio que está arriba ahí para allá, que está indicado. Ya para allá. Ese precio. Por lo tanto, el diferencial es excedente del consumidor. Entonces, en términos de área, todo el excedente del consumidor es esto que está aquí. ¿Ya? Bien, entonces la lámina animada sigue. Ahí. Aquí está, esto que está aquí está acá. Entonces el valor de las cuatro unidades serían 16, serían 24 en total ahí. Pago total por las cuatro unidades de toda esta área, 8. 4 por 2, 8 pesos. ¿Ya? Y toda esa área sería el excedente del consumidor. Esa área que está ahí. En realidad es teórico esto, ¿eh? Es teórico. Pero toda la teoría económica teoriza. ¿Ya? Bueno, y esto es cierto. Es cierto. Está dispuesto a pagar ese precio. La curva de demanda es una disposición, ¿eh? Es una disposición del consumidor. Es una disposición a pagar por cada cantidad. Bien, ahí tenemos el excedente del consumidor. Entonces el excedente del consumidor es explicado por esta ley de la utilidad marginal decreciente de los bienes. Eso es lo que explica el excedente del consumidor. Esta ley, que la utilidad que provee cada unidad consecutiva es decreciente. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora el excedente del productor. Ahí está la curva de oferta. Ahí está el precio del mercado. Ese que está ahí. P asterisco es el precio del mercado. El precio vigente. Y el precio vigente, el oferente o el productor está dispuesto a ofrecer a ese precio Q asterisco unidades. Así interpretamos esto que está ahí. Bien. Entonces vamos a notar ahí, pusieron ya como subtítulo en su cuaderno, excedente del productor. Excedente del productor. Punto aparte. La curva de oferta que aparece en la lámina, la curva de oferta que aparece en la lámina, es una curva de costo de producción. Del bien, de costo de producción del bien X, del bien X, que es nuestro bien de referencia. Es una curva de costo de producción, coma, más precisamente una curva de costo unitario de producción del bien. Es llamado costo marginal. Punto seguido, el costo marginal
es el costo unitario de cada unidad consecutiva de producción. Es el costo unitario de cada unidad consecutiva producida. Se parece a las unidades de pan, ¿eh? Las unidades de pan. 27 útiles, 17 útiles. Entonces aquí cada unidad, por ejemplo, la 100 ava unidad, la 100 ava unidad le cuesta 5 pesos. La 101 ava le cuesta 100, la 100, la 100 ava unidad le cuesta 5 pesos. La 101 ava le cuesta 6 pesos. La 102 ava le cuesta 8 pesos. O sea, todas las habas de producción son el costo unitario. Se llama costo marginal porque es la unidad que va incrementando, el incremental. La unidad marginal, la última unidad, esa es la palabra marginal. En el margen, la última del margen. La 100 ABA, la 101 ABA, la 102 ABA, la 103 ABA. Esa es la idea del costo marginal. Lo van a ver esto en microeconomía. El concepto de costo marginal. Entonces, esta curva que está en la lámina ahí es una curva de costo marginal. Es decir, muestra el costo de cada unidad consecutiva producida. Bien, eso para esta lámina que tenemos a la vista ahí, donde aparece el P asterisco y el Q asterisco. Y que habíamos interpretado como que el precio vigente en el mercado es P asterisco. Y el precio P asterisco que el oferente está dispuesto a ofrecer Q asterisco unidades. ¿Bien? O está ofreciendo Q asterisco unidades. Sigamos viendo la lámina. A ver. Aparece ahí todo ennegrecida esa área que está por debajo de la línea del precio y por sobre la curva de oferta. Ya estamos anticipando que eso es todo excedente del productor. Pero sigamos avanzando. Ahí está, justamente aparece excedente del productor, dice, todo ese triángulo ennegrecido o enverdecido. Estamos anticipando que toda esa área es el excedente del productor y que seguimos la explicación. Dice, es la suma del exceso del precio sobre el costo de cada una de las unidades ofrecidas. El costo de cada una de las unidades producidas es menor que el precio. Sigamos, aquí viene la explicación. Supongamos que esta décima unidad que está ahí. Voy a retroceder. Observen lo que aparece aquí. Ahí. Esa décima unidad, por esa décima unidad que está ahí, que está indicando en el eje horizontal, que no está denotada, pero que visualmente nosotros sabemos que ahí hay una tanta décima unidad. Por esta décima unidad, que ahí está indicado Q sub 1, por la Q sub 1 décima unidad, el mercado le va a pagar ese precio que está arriba, AQ sub 1. AQ sub 1. El precio por Q sub 1 el mercado le va a pagar P asterisco. ¿Ok? Bien. ¿Y cuánto le cuesta esa Q sub 1 décima? Le cuesta eso que está ahí. Le cuesta BQ sub 1. BQ sub 1. ¿Y cuánto vale BQ sub 1? Aquí vemos lo que se llama proyección de segmento. Yo tomo este segmento aquí, este segmento punteado,
lo proyecto hacia allá, lo proyecto hacia acá y ahí puedo yo leer el precio. El costo, perdón, el costo. ¿Ya? BQ1, ¿cuánto vale BQ1? Lo leo acá yo. Ahí lo leo, concretamente ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si P asterisco es 5 y esto es 2 ahí, esto es 2. ¿Cuánto sería el excedente? A ver si captan de inmediato, si me están siguiendo. ¿Ya? ¿Serían 3? Serían 3. El excedente sería 3. ¿Ya? De nuevo entonces, por la Q1 décima el mercado le va a pagar 5 pesos. Y esta Q1 décima le cuesta BQ1, que hacemos una lectura ahí que me da 2 pesos, más o menos proporcionalmente. Entonces, ese es el costo de esa décima unidad y el mercado le paga 5. Por lo tanto, el segmento AB es el excedente del productor por esa décima unidad. Y así se genera toda esa área enverdecida, para cuando consideramos infinitamente divisibles las unidades de Q. Se ve todo ennegrecido. O sea, toda esta área que está ahí enverdecida es el agregado de todas estas líneas punteadas ahí, una al lado de otra, una al lado de otra, unidades infinitamente pequeñas. Ahí es cuando, insisto yo siempre, que todos estos gráficos son cuando las variables toman valores continuos, no valores discretos. Los valores continuos cuando la variable toma todos los valores de intervalos posibles, hasta los más pequeños que tienden al mínimo valor. Entonces toda el área se forma de esa manera. Por eso dice que es la suma del exceso del precio sobre el costo de cada una de las unidades producidas. Y dice el costo de cada una de las unidades producidas es menor que el precio. Ahí aparece. Ahí aparece. Entonces todo eso, si el precio de mercado fuera ese, tendríamos todo ese excedente del productor. Entonces miramos aquí, esta curva OX es curva de costo marginal. Esto lo en el final del ramo de microeconomía, van a determinar, después de todo un desarrollo que se ha hecho, van a concluir que en realidad la curva de oferta no es una simple relación funcional entre precio y cantidad ofrecida, sino que además detrás de esta curva de oferta está el costo marginal de la función de costos de producción. Ustedes van a ver varias funciones de costos. Entonces van a haber funciones de costos totales y de costos unitarios. Y esta es una función de costo unitario que es la función de costo marginal. Entonces, la curva de oferta es una curva de costo marginal, que es un costo unitario. Versus los costos totales. Costo total, el total de las 100 unidades producidas. ¿Cuánto me cuesta el costo total? Y después divido el costo total por el número de unidades producidas, me da el costo unitario, el costo medio. Eso lo van a ver después en el ramo de microeconomía. Ven, aquí hemos mostrado entonces el excedente del productor. Entonces el excedente del productor, para poder identificarlo, es todo el área que está por sobre la línea de oferta, la curva de oferta, y por debajo de la línea del precio. Es una forma de decir. Gráficamente, el excedente del productor es eso. Todo el área que está por sobre la curva de oferta y debajo de la línea del precio. Bien, ahora vamos a ver en el equilibrio del mercado, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el excedente del productor y el excedente del consumidor? Ahí está. Ahí está. Todo el área que está ahí sería el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es todo el área que está por sobre la línea del precio y por debajo de la curva de demanda. Eso se puede leer visualmente. Si gráficamente queremos mostrar el excedente del consumidor, todo lo que está por sobre la línea del precio y debajo de la curva, y lo que está por debajo de la curva de demanda, toda esa área. Y lo que acabamos de decir recién, el excedente del
productor es todo el área que está por debajo de la línea del precio y por sobre la curva de oferta. Bien, entonces todo esto con respecto a este concepto de excedente del consumidor y excedente del productor. Cuando empiecen el ramo de microeconomía van a empezar con ejercicios de este tipo. Entonces ahí van a tener que, el profesor ya va a entender que ustedes esta parte la vieron y ahí van a tener que recordar un poco esto que dijimos. Igual el profesor lo va a empezar a explicar y se van a recordar esto que, como lo vimos acá. Bien, entonces a ver si queda bien gráfico para su cuaderno. Fin, oferta y demanda. Fin, oferta y demanda. Resumiendo, todo lo que vimos fue la oferta, la oferta y la demanda. Hablamos primero de la demanda, ¿se acuerdan? Cambio de la cantidad demandada, curva de demanda del mercado. Después vimos la oferta, ya, curva de oferta, desplazamiento de la curva de oferta, desplazamiento de la curva de demanda. Entonces vimos todo lo referente a oferta y demanda y ahí concluimos con equilibrio del mercado. Bien, esa es una primera parte. El segundo tema que vimos fue elasticidades, que se va a entrar para el certamen 2. Y el tercer tema es este, excedente del productor y excedente del consumidor. Todo esto es para microeconomía, la parte de microeconomía. Entonces por eso ahí pusimos fin, oferta y demanda, que sería una especie de teoría elemental de la oferta y la demanda. Teoría básica o teoría elemental. Bien, ahora vamos a entrar a otra unidad. Todas las unidades que vienen tienen que ver con el ramo de macroeconomía. O sea, ya no estamos cambiando del análisis de microeconómico al análisis macroeconómico. Todas las unidades que vienen. Y esta unidad se llama el rol del Estado en la economía. Así que para efectos de su nota de cuaderno, ojalá página nueva, siempre digo así, para desde el punto de vista pedagógico, el rol del Estado en la economía. Profe, ¿Sí? ¿esta sería la última unidad o no? ¿A qué hora? No falta el rol del Estado todavía, falta el rol del dinero en la economía y el rol en el sector externo. Ah, bueno. Si las clases terminan el 16 de enero, las clases lectivas terminan el 16 de enero. Así que tengo todo programado para dar lo básico, lo elemental, lo que tienen que llevar para macroeconomía. Bien, voy a dejar de presentar y voy a abrir la lámina del rol del Estado en la economía. Aquí vamos a andar un poquito más rápido porque ya hemos dicho muchas cosas acerca del rol del Estado en la economía. Cuando vimos las necesidades individuales y colectivas, ¿se acuerdan? Las necesidades colectivas son las que satisface el Estado debido a que por sí solo no podemos proveerlas. Entonces, la responsabilidad de proveerlas le recae en el Estado. Todas estas necesidades colectivas, necesidad de seguridad interna, seguridad externa, por ejemplo, administración de justicia, todo eso son necesidades colectivas y que el Estado toma a su encargo. Y también decíamos que la oportunidad que el Estado tenía empresas estatales, cuando vimos los sistemas económicos. Entonces, cuando el Estado tiene empresas estatales, también lo vemos como que el Estado es un tercer agente económico
que produce bienes para el mercado, no debiendo ser una función propia del Estado. Pero a través del tiempo, a través de la evolución de la sociedad en el ámbito económico, el Estado se inmiscuye ya en el ámbito económico, eh, ya, a tomar participación bajo la economía normativa y como productor de bienes y servicios. Entonces el Estado tiene un papel importante en el ámbito económico. ¿Y qué es lo que es el ámbito económico? Es el conjunto de hechos y fenómenos que se dan en la economía de un país. Cuando hablábamos de economía positiva y economía normativa, ahí tuvimos oportunidad de ver cuál es la actuación del Estado en el ámbito económico. Así que eso es lo que ya hemos avanzado. A propósito que les dije yo recién, hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver el Estado con el ámbito económico. Y precisamente cuando hablamos de economía positiva y economía normativa, decíamos que no podíamos dejar libre el funcionamiento de la economía positiva, sino que había que tener una actuación para que el desempeño de la economía positiva sea más eficiente, porque por sí sola genera algunas interferencias en el ámbito económico que dañan la sociedad. De ahí poníamos el ejemplo de la ley antimonopolio, la fijación del salario mínimo, ¿ya? Bueno, eso recordando, ¿eh? Recordando. Ya hemos avanzado un camino. Decíamos, repito, el Estado es un tercer agente económico porque tiene empresas estatales y produce bienes para el mercado. Bueno, eso lo vamos a ir recordando aquí. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿cuál es el objetivo o objetivos del Estado? Como algo macro, como algo macro. O sea, no, por ejemplo, no, si yo les pregunto a ustedes, a lo mejor me van a decir objetivos específicos. Es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del Estado? Proveer justicia, por ejemplo, seguridad. Son objetivos específicos. Pero un objetivo macro, un objetivo ah, que contiene los principios sobre los cuales el Estado se hace esta actuación en el ámbito económico. ¿Se le ocurre cuál sería un objetivo macro, así con letras doradas? ¿Cuál es el rol en esencia del ente Estado? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el objetivo superior del ente Estado? ¿Y qué es lo Buscar que el el ente? bien común. El bien común, ya, eso es el bien común. ¿Mm? Y precisamente, ya, es muy taxativo, pero eso el Estado debe velar por el bien común. Está dentro del objetivo del Estado. Y es algo taxativo, o sea, muy demasiado preciso. Entonces, digamos, mejor, complementario a eso, que el objetivo del Estado es velar por el bienestar social y económico de la sociedad. Velar por el bienestar social y económico de la sociedad. Coma, pudiéramos poner entonces lo mismo, pero en otros términos, velar por el bien común, que es lo equivalente. Velar por el bien común. Y ahí, esas son las letras doradas. Esas son las letras doradas. Y ahí es cuando nos vamos a la práctica, decimos, la política, que se, dicen los políticos somos servidores públicos. Ya, pero es relativo. A veces ahí se superponen intereses personales con los intereses colectivos. El interés personal del político que tiene este encargo, que tiene esta responsabilidad sobre el interés colectivo. Y eso es lo que se cuestiona en el mundo real. Uh-huh. Pero como principio eso es. Eso es. Velar por el bien
para el bienestar social y económico, que lo equivalente es velar por el bien común. El bien común es el bien equitativo para todos, el bien, hacer el bien justo, con justicia para todos, para los componentes de la sociedad, todos los individuos componentes de la sociedad. Eso es el bien común. No es un dicho, sino que hay que especificarlo más, que todos, que sea equitativo en todo sentido, en el sentido de compartir la riqueza que se produce para satisfacer las necesidades, en el trato de las personas, la libertad, por ejemplo, de las personas, en un amplio sentido, el bien común. Y repito, ahí es cuando la sociedad reclama al ente Estado y llega a decir que en ciertos aspectos, en ciertas situaciones, hay abandono de deberes del Estado. Abandono de deberes del Estado. Es fuerte esta expresión, es fuerte. Abandono de deberes del Estado. Por ejemplo, muchas cosas que deberían hacerse mejor en lo que es salud, en lo que es educación. ¿Por qué durante tanto tiempo todavía seguimos teniendo problemas en salud, en la salud o en la educación? Algo se ha hecho con la gratuidad de la educación, por ejemplo, este último tiempo. Pero siempre han habido inequidades a través del tiempo. Entonces, el Estado cumple sus funciones, pero de manera imperfecta. ¿Y en qué tipo de sociedad sería que se acercaría casi a lo perfecto? ¿En qué tipo de sociedad? Se supone que en la economía socialista, podemos observar que velar por el bien común es más equitativo, más justo, pero el trueque es el de subordinar el interés personal al interés colectivo. Eso es lo que incomoda un poco. Bien, entonces aquí hemos hecho un análisis bien interesante del objetivo del Estado. Velar, no lograr, tiene que velar, porque si ponemos lograr también es muy categórico, es como una obligación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se pone velar? Porque el ente Estado tiene que promover todo eso, porque los individuos son libres. Entonces, solamente por lo que estoy diciendo recién, ¿quién puede ser más como una obligación más si la economía fuera de tipo socialista? Ahí podemos poner lograr el bienestar económico y social. Porque el ente Estado tiene todos los medios para hacerlo. Y en una economía de mercado no. Porque todo es una economía descentralizada, ¿se acuerdan? Es una economía descentralizada. Entonces, lo que busca el Estado es velar porque el ámbito económico tienda en esa dirección. Interesante lo que hemos comentado. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el ente Estado? ¿Qué es el ente Estado? El ente Estado es un conjunto de personas designados por la sociedad para conducir la sociedad en distintos ámbitos, en el ámbito económico y el ámbito social. ¿Ya? Este es un grupo de personas. ¿Ya? Eh, que intuimos cuál es ese grupo de personas. Y lo otro son las instituciones, los ministerios, todas esas organizaciones estatales. Ese es el ente Estado. Ellos tienen este encargo de lograr el bien común y velar por el bienestar social y económico. Y observen que pusimos ahí la palabra primero, la palabra social y económico, no económico y social. O sea, lo primero es que haya un objetivo social. Y al hablar de social, hablamos de equidad y de justicia para los componentes de la sociedad. Ese es el ente Estado, ¿ok? Bien.
Sigamos avanzando. ¿Algún comentario? Veamos ahora las funciones del Estado. Lo primero que tenemos que hacer ahí es precisar las funciones tradicionales del Estado. Esas son las, las básicas. Con esas nace el ente Estado, las funciones tradicionales. Bajo las diferentes formas de evolución del ente Estado. El Estado ha evolucionado de tiempos remotos, por ejemplo, los reinos. Y antes de los reinos estaba la tribu, la sociedad que eran conjuntos de tribus, ¿ya? Y el ente Estado de una etapa muy rudimentaria, ¿ya? Pudiéramos pensar una tribu, un pequeño Estado, ¿ya? Y después se juntan las tribus y el grupo social se empieza a hacer más extensivo, más amplio. Y ahí aparecen los reinos que son los que conducen a este grupo social. Y donde las funciones tradicionales ahí en ese tiempo eran seguridad interna y externa, administración de justicia y también algunas obras de capital social básico, como por ejemplo obras de regadío, caminos que hacían los reinos, ¿ya? Servicios básicos para la sociedad, servicios de sanitarios, por ejemplo. Uno encuentra vestigios de muy antiguos de servicios sanitarios que tenían estos, estos eh, grupos o estos reinos, que eran como países, los reinos. Entonces, desde ahí datan estas funciones tradicionales. Seguridad interna, interna y externa. Administrar justicia, ¿ya? Y servicios de gobierno local y gobierno central. Y también otro encargo tradicional ha sido las obras de infraestructura básica, como son carreteras, caminos, obras de regadío. Eso es más antiguo. Servicios básicos sanitarios, por ejemplo, nacieron como funciones tradicionales del Estado. Modernamente hay algunas de estas actividades de servicios básicos son administrados por empresas privadas. ¿Bien? Pero ahí podemos situar estas funciones tradicionales del Estado. Entonces, después aparecen unas funciones modernas del Estado. Cuando ya la sociedad está evolucionando más, se está desarrollando más en tiempos modernos, tiempos más actuales, ¿ya? Versus los tiempos antiguos. Entonces, estas son de los tiempos contemporáneos, ¿ya? Como productor de bienes y servicios, que es lo que ya hemos comentado en clase anterior, el Estado pasa a tomar encargos de producir bienes para el mercado y producir servicios que son tradicionales. Por ejemplo, los servicios de seguridad interna y externa, esos son servicios tradicionales y que esos no pasan por el mercado. La administración de justicia, eso es proveer un servicio para la sociedad, pero que no pasan por el mercado. De lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos como productor de bienes y servicios, son cuando el Estado tiene empresas estatales y que venden productos para el mercado. Y en la oportunidad señalábamos que, por lo tanto, consideramos al Estado como un tercer agente económico, que se suma a los dos agentes económicos como son los consumidores y los productores o empresarios. Entonces, en tiempos modernos, el Estado ha tomado este encargo, esta responsabilidad de producir bienes para el mercado. Y algunos bienes, ya, y que estos bienes que produce para el mercado tradicionalmente son bienes básicos para la sociedad.
Y la otra actuación que tiene el Estado, que es moderna, que es a través de la economía normativa y que está plasmado en lo que se conoce con el nombre de política económica. Y más teóricamente, de economía normativa. A ver, vamos un poco atrás. Ya hablamos de economía normativa y economía positiva. Y ya sabemos algo de qué es la economía normativa. Y dijimos la oportunidad que la expresión más sobresaliente de la economía normativa es la política económica. ¿Ya? Aquello que se llama política económica. Entonces, todos los países del mundo hoy día llevan a cabo una política económica cuyo objetivo es la estabilidad económica del ámbito económico, que el país tenga una economía estable. ¿Ya? Y las otras actuaciones que mencionábamos, por ejemplo, una ley antimonopolio, fijación del salario mínimo, son políticas microeconómicas que se acompañan de esta gran política que es la política económica propiamente tal. Entonces, si nos vamos a tiempo anterior, por ejemplo, los reinos tenían una política económica, una política monetaria, una política de inflación, política de empleo, ¿no? Ellos recaudaban impuestos y el reino vivía aislado y el resto de la sociedad producía. ¿Ya? Pensemos en el feudalismo y los reinos mismos que históricamente conocemos. Ellos son los que gobernaban el país, los reinos. Y los reinos que hacían cobraban impuestos, ¿qué es lo que proveían ellos? Un estamento militar y un estamento policial y administraban justicia. Y también llevaban a cabo obras de capital social básico, como caminos, decía, obras de servicios sanitarios básicos, eso. Pero actuación sobre el ámbito económico, no había, la economía era muy disgregada, la economía, el ámbito económico, que se acercaba quizás a una economía como socialista. Entonces, modernamente, no, digamos, modernamente la política económica tiene una fuerte preponderancia en todo el ámbito económico. Bien, y en la oportunidad ya dijimos que cuáles son las políticas ejes de la política económica. Las políticas ejes son la política fiscal y la política monetaria y cambiaria. La política fiscal reside en el Ministerio de Hacienda con el Ministro de Hacienda. Y la política monetaria y cambiaria reside en el Banco Central. Y en que el Banco Central no es un banco propiamente tal que recibe depósito o presta dinero, sino que es una especie de ministerio monetario, el Banco Central. ¿Ya? Y el Banco Central, el encargo es que tiene que llevar a cabo la política monetaria y la política cambiaria. Y la política monetaria, el objetivo es el control de la inflación. Y la política monetaria es el control del mercado cambiario, del precio del dólar, por ejemplo, que el precio del dólar esté dentro, se desempeñe dentro de ciertos márgenes, para que le haga bien a la gestión económica. Bien, ya estamos precisando, retomando cosas que hemos dicho, para ver el rol del Estado en la economía. Aquí ya tenemos más o menos claro cuál es su actuación. Pero vamos a decir cosas más específicas ahora en las láminas que vienen. Entonces, en estas actividades normalmente se ha ubicado, está posicionado el Estado como productor. Algunos servicios estos pasan por el mercado, comentaba recién, y otros no pasan por el mercado. Pero las más tradicionales son empresas y servicios públicos. Todos estos servicios los produce estos bienes, no pasan por el mercado.
Empresas de obras públicas, como acabamos de decir, en tiempos anteriores y en tiempos actuales. Todavía el Estado tiene que hacer carreteras, puertos, aeropuertos. Considerando que algunos de estos encargos también se los hacen las empresas privadas. Cuando concesionamos carreteras, el Estado concesiona carreteras, ¿ya? Pero de todas las carreteras que hay en el país, por ejemplo, el porcentaje que concesiona es muy bajo. ¿Mm? Entonces todo lo hace con inversión estatal. Todas las carreteras, las calles, eso son con inversión del Estado. Puertos, aeropuertos. Todos los puertos eran estatales antes, ahora estos puertos son privados. Aeropuertos también eran todos estatales, ahora están siendo privados. El Estado también ha tomado encargo en empresas estratégicas, por ejemplo en Chile la minería del cobre, en la producción de energía. Ante toda la producción de energía era estatal, hoy día está combinado con empresas privadas. El transporte también, ferrocarril del Estado era estatal, LAN Chile era estatal, ¿ya? Entonces estamos sacando como una foto en el tiempo de esto, ¿ya? La compañía de teléfono era estatal. ¿Mm? Ahora, ¿por qué el Estado tomó encargos de este tipo? Imagínense el Estado haciendo medicamentos para el mercado. Laboratorio Chile, el ejemplo del Laboratorio Chile. ¿Ya? ¿Por qué tomó estos encargos el Estado de producir bienes para el mercado? Porque la economía era una economía no desarrollada. Y una economía desarrollada es una economía estancada, ya que no avanza. Y por lo tanto el Estado tiene que tomar encargos en este sentido. Producir bienes básicos para el mercado los toma como responsabilidad. También eso lo vemos cuando vimos los sistemas económicos. ¿Se acuerdan? Economía mixta. La economía capitalista mixta. La ilustrábamos como las empresas que eran estatales. Si el tamaño del sector estatal era amplio, tenía muchas empresas, eso era sinónimo de una economía no desarrollada. Y cuando la economía se empieza a desarrollar, el Estado empieza a privatizar esos encargos que tomó. Privatiza empresas. Otros servicios también que el Estado ha tomado como encargo son la educación, la salud, la previsión social. Eso siempre va a ser también un encargo del Estado. A pesar de que la educación hoy día también es privada, la salud también es privada. ¿Ya? Y el tema de la previsión social, por ejemplo, la jubilación, todo eso, la AFP también es privado. Entonces, modernamente hay una mixtura, una mezcla entre estos encargos. Estos encargos que eran totalmente del Estado, hoy día está también teniendo participación la empresa privada. Me quedan 10 minutos, vamos a pasar ahora a un concepto muy importante que se refiere al presupuesto de la hacienda pública. El presupuesto de la hacienda pública es el cálculo anticipado, ¿ya? Por eso se llama presupuesto. Pudieran anotar ahí, es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos del gobierno. Con el cual lleva a cabo sus actividades. Que le son propias.
Pregunta, a ver, si se acuerdan, ¿cuál es la principal fuente de ingresos del Estado? Los impuestos. Los impuestos. Eso es lo más antiguo que hay, ¿ya? En los reinos incluso la principal fuente eran los impuestos. ¿M? Entonces aquí lo que estamos diciendo, mire, el Estado financia las actividades públicas con los impuestos, con los ingresos. Todas las actividades están financiadas por los impuestos. Pero aquí vamos a precisar, vamos a ir más a fondo. Vamos a ir a ver cuáles son los componentes de este presupuesto. Y el presupuesto de la Hacienda Pública está a cargo del ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda cuida mucho los ingresos del Estado. Por eso es que aparece hoy día en esta situación tan compleja que tenemos, el ministro de Hacienda aparece en cada momento en la noticia económica, un actor importante hoy día en nuestro país, el Ministerio de Hacienda. Cuando hay que dar todos estos subsidios, ¿ya?, que está dando para el desempleo, todos estos dineros que se están entregando a las familias que más lo necesitan. Entonces, la actuación que está teniendo el Ministerio de Hacienda es muy importante hoy día, ¿ya? Y detrás de todo lo que se discute ya en el Parlamento, todo esto es la devolución del 10%, tiene que ver con el presupuesto de la Hacienda Pública. Que quizás el tema de la AFP no tanto, ¿ya? Pero con respecto a los subsidios que está entregando el Estado, las cajas de alimentos, todo eso está presente. Detrás de eso está el ministro de Hacienda con su presupuesto fiscal, con las platas del gobierno, las platas del Estado. Entonces, el presupuesto es un cálculo anticipado de ingresos y gastos del gobierno. Por eso se llama presupuesto. En este momento, el ministro de Hacienda está dando cuenta del presupuesto de 2020 y está presentando al Congreso el presupuesto 2021. Acaba de discutirse en el Congreso. ¿Ya? Está siendo ya aceptado la propuesta que está haciendo el gobierno para el presupuesto fiscal del año 2021. Ya, entonces veamos cuáles son por un lado vamos a ver los ingresos, donde los principales ingresos son los ingresos tributarios, donde está el impuesto a la renta, impuestos al consumo, etcétera. Vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de impuestos que existen en Chile. Bien, entonces ese es el ítem más importante de ingresos del gobierno en todos los países del mundo. También tenemos que anotar aquí como ingresos las ventas por bienes y servicios. Todo eso, esas empresas que producen bien para el mercado, son ingresos que tiene el Estado. ¿Ya? Esas empresas estatales que tiene el Estado va a vender sus bienes y servicios en el mercado y por lo tanto constituye fuente de ingresos. Después tenemos un ítem muy bajito en valor y peso de incidencia que son las donaciones que recibe el Estado. Por ejemplo, para los periodos de catástrofe, los países reciben mucha donación de otros países. O también puede ser en periodos de no catástrofe, que una fundación japonesa, por ejemplo, done equipos médicos para un hospital. O que un país construya un hospital como donación para el país. Entonces todo eso se anota bajo el ítem de donaciones recibidas. Y eso tiene que anotarse dentro del presupuesto de la Hacienda Pública. Ustedes han visto en contabilidad, todo hecho contable debe ser registrado. Entonces aquí para efectos contables es una cifra no grande, es muy pequeña, pero debe indicarse ahí las donaciones. Y el ítem que viene es importante, el endeudamiento. El Estado, aparte de los impuestos, el Estado puede necesitar más recursos que van más allá de los impuestos que recibe y el Estado puede endeudarse, ¿ya?, con el sistema financiero. Entonces, igual que una empresa que necesita financiamiento, también el Estado puede pedir prestado en el mercado financiero para llevar a cabo determinadas funciones. Profe, ¿Sí? en Argentina están en crisis porque están sobreendeudados. De nuevo, a ver cómo era.
¿Argentina tiene una inflación alta porque están sobreendeudados o No, no? Argentina tiene un presupuesto fiscal sumamente deficitario, ¿ya? Y justamente ellos han tenido que endeudarse el Estado, con deuda externa del Estado. Más Mm, adelante vamos a decir, mira, la deuda externa es de dos tipos. Una deuda externa de 100, por ejemplo, de esas 100 de deuda externa, 40 son del Estado y el otro 60 son de empresas privadas que piden prestado en el exterior. Entonces la deuda externa tiene la deuda externa pública y la deuda externa privada. Entonces aquí en este ítem está la deuda externa pública. Y interna también. Claro, los estados entonces cuando tienen problemas de financiamiento se endeudan. Colocan bonos en el mercado mundial. Por ejemplo, nosotros estamos colocando bonos soberanos en el mercado mundial, en el mercado financiero internacional, porque el Estado necesita cierto nivel de deuda para funcionar permanentemente, igual que la empresa. Una empresa tiene siempre un pasivo de deuda, ¿no es cierto? Y el pasivo de deuda que tiene la empresa es un pasivo de deuda de largo plazo y un pasivo de deuda de corto plazo. O sea, todo el ámbito coexiste con algún nivel de endeudamiento, porque no tenemos toda la liquidez que necesitamos para funcionar. Entonces vamos recurriendo, nos apoyamos con deuda. Entonces lo mismo el Estado, tiene todos los impuestos, pero como tradicionalmente tiene un nivel de deuda, ese tiene que mantenerlo. Bien, entonces complementariamente a los impuestos, el Estado se endeuda y puede tener deuda interna si es que el sistema financiero chileno le presta al Estado. Esa es deuda interna, todo el sistema financiero chileno. Y también puede emitir deuda externa, o sea, pedirle prestado al mercado internacional financiero al Estado. ¿Y cómo se hace eso? El Estado emite títulos de deuda que son pagarés de largo plazo, los pagarés de largo plazo. ¿Ya? Esos son los títulos de deuda que emiten. ¿Ya? Pagarés o bonos, los bonos. Los pagarés de largo plazo y los bonos son títulos de créditos que se emiten a largo plazo. Entonces el Estado puede emitir bonos para colocar en el mercado financiero chileno. Entonces estos bonos los entrega al sistema financiero y el sistema financiero le entrega recursos líquidos. Esa es la figura que hay que tienen que tenerla claro esto de deuda, títulos de crédito, títulos de deuda. El que necesita recursos emite estos títulos, los coloca en el mercado financiero se los compra y le pasa plata líquida. Y después hay que devolverle, hay que pagar la deuda. ¿Ya? Entonces, el Estado puede emitir bonos de deuda interna, colocada aquí en Chile, ¿ya? Al mercado financiero chileno, o deuda externa, para colocar al mercado financiero internacional. Y Chile con alguna frecuencia tiene un cierto nivel de bonos que emite y que los coloca en el mercado financiero y que son muy apetecidos en el mercado financiero internacional, dado que la economía chilena es una economía muy sólida. Entonces no le cuesta mucho colocar bonos en el mercado internacional a Chile. ¿Ya? Imagínense ahora a Venezuela colocando bonos en el mercado internacional y se los compra. O mismo a Argentina, que emita bonos y los coloca en el mercado, le cuesta mucho. Y si los coloca le van a cobrar un interés muy alto. ¿Ya? Entonces Chile puede colocar bonos, pero el interés que va a pagar son tasas de interés promedio internacional o un poco menos, porque Chile es una economía muy sólida. Y lo que buscan los inversionistas internacionales son países sólidos a quien le pueden prestar. Entonces ese otro, ¿cómo hacer? Estados emite bonos, vamos a hacer, emite, también se llaman pagarés de largo plazo, emite bonos de largo plazo, a 10 años, 15 años, 20 años. Entonces esa es otra fuente de recursos que tiene el Estado para financiar, por ejemplo, obras de construir carreteras. Para construir carreteras necesita recursos de largo plazo, para construir hospitales, para construir edificios públicos. Bien. Ya entonces hemos visto todos los componentes de ingresos, ya estamos en la hora, ya, y vamos a continuar en la próxima clase con esta parte. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer?
voy a empezar a ver sus certámenes. Lo primero que les voy a mandar es la pauta de corrección, para que ya tengan una prox de cómo les fue y, y si les fue bien, bueno, tienen que seguir estudiando bien. Y si les fue más o menos, o para el certamen 2 van a tener que estudiar más. ¿Ya? Este es como el mensaje. Entonces lo primero que me voy a demorar a lo mejor un poquito en revisar, como son muchos, pero lo bueno es que yo le entrego la pauta de corrección antes, entonces ya pueden verse más o menos qué nota van a tener. ¿Para ¿Ok? cuándo debemos esperar la pauta de corrección, profe? Yo la voy a preparar entre hoy y mañana, el lunes más tardar le envío la pauta de corrección. Entonces ahí saben más o menos cómo les fue. ¿Ya? Ok, Ya, pues, ¿alguna profe, otra muchas pregunta? gracias. Bueno, que estén bien, nos vemos la próxima clase. Chao, Diga- profe. Díganle a Que sus esté bien. compañeros que asistan a las clases, que no vean después la videoconferencia, que es doble trabajo. ¿Ya? Adiós, Ok, buenas noches. nos vemos, chao. Ya, profe. Chao, chao.